Soy Ander Loyola, investigador de la UPNA. En los últimos tiempos estamos asistiendo a una pluralidad de investigaciones, de publicaciones y de debates públicos acerca de la diversidad religiosa. Todos estos debates giran en torno a unas cuantas perspectivas, como son la politológica, la sociológica, la jurídica, y todas ellas tratan de abordar temas tales como la secularización de la sociedad, la laicidad, los procesos migratorios o incluso también el fenómeno de la globalización. Pues bien, este conjunto de investigaciones tiene como conclusión principal la siguiente: las sociedades en que vivimos han pasado de ser monolíticas y homogéneas a sociedades mucho más plurales, abiertas y también más complejas. En este sentido, hemos advertido cómo en el plano europeo existe un modelo común de gestión de la pluralidad religiosa. Este modelo común se rige en base a tres ejes. En primer lugar, la neutralidad en relación con el fenómeno religioso, es decir, los estados van a tener que ser neutrales ante todo tipo de manifestación religiosa. En segundo lugar, tenemos también unos marcos legales y constitucionales que van a establecer una serie de límites al ejercicio de este derecho fundamental de la libertad religiosa, sobre la base de la moral pública, el orden público protegido por la ley, la salud pública o, en definitiva, otras cuestiones tales como los derechos y libertades públicas del resto de los ciudadanos. El tercer eje, finalmente, haría referencia a la necesaria o al necesario respeto de la autonomía interna de tales confesiones. Obviamente, este modelo común europeo responde o tiene una serie de variedades en función de una sedimentación histórica, unos procesos culturales y sociales concretos y, en definitiva, también de la participación que la religión haya tenido en cada uno de los estados a lo largo del desarrollo de la historia de ese país. Pues bien, en este contexto entendemos que nuestra investigación tiene que partir de dos premisas muy claras. La primera de ellas es la deseabilidad de esta pluralidad y diversidad religiosa. Y la segunda, entendemos que para desarrollar la gestión sobre la misma tiene que versar sobre una necesaria defensa de la laicidad del Estado, como principio informador y normativo que va a orientar cómo deben configurarse las relaciones entre los Estados y las confesiones. Es así como llegamos a la situación de que la Constitución, nuestra Constitución actual, regula la situación de las confesiones religiosas y las relaciones con el Estado de la siguiente manera. En primer lugar, se garantiza la libertad religiosa en toda su amplitud. Bien es cierto que, si ninguna confesión tendrá carácter estatal, el Estado sí que deberá mantener las relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones. ¿Cómo se traduce este modelo de cooperación? Pues básicamente a través de un modelo pacticio. El Estado podrá llevar a cabo acuerdos con aquellas confesiones que, una vez inscritas en el registro de entidades religiosas, creado a tal efecto, que siempre que tengan un ámbito y un número de creyentes por el que se les reconozca el notorio arraigo, van a poder, como digo, firmar estos acuerdos con el Estado. Bien, este modelo pacticio, este modelo de cooperación que se ha traducido en un modelo al final pacticio, ha dado lugar a una jerarquización piramidal de las confesiones religiosas. Esto es, el estatuto jurídico de las confesiones no es el mismo en todos los casos. En una cúspide de la pirámide tendríamos en primer lugar a la Iglesia Católica, con una serie de privilegios reconocidos en una serie de acuerdos que tienen carácter de tratado internacional. En un segundo plano tendríamos aquellas confesiones que tienen un acuerdo de cooperación, son las confesiones judía, musulmana y evangélica, que firmaron acuerdos de cooperación con el Estado en el siglo pasado, en el año 1992. Tienen un estatuto jurídico reconocido y una serie de derechos individuales y colectivos. En un tercer escalón tendríamos a aquellas confesiones que, sí habiendo sido reconocidas de notorio arraigo por su ámbito y número de creyentes, como decíamos, no han podido suscribir un acuerdo con el Estado y, en este sentido, están a expensas con el deseo de firmar el mismo. En un cuarto escalón tendríamos aquellas confesiones meramente inscritas en el registro de entidades religiosas, cuyos efectos jurídicos no es más que un reconocimiento de su personalidad jurídico-civil, y finalmente tendríamos aquellas confesiones que siquiera están inscritas en este registro. Pues bien, entendemos que este escalonamiento en el estatuto jurídico de las confesiones en el Estado español da lugar a una serie de obstáculos, impedimentos, dificultades o, en definitiva, una serie de discriminaciones para todas aquellas confesiones que, por su menor peso sociológico, ya sea por su estructura organizativa o, en definitiva,
por ser minoritarias, pues no pueden ejercer este derecho fundamental de forma plena. Ante ello, nuestra propuesta es la siguiente. Tenemos 5 ámbitos en los que debemos avanzar. En primer lugar, hay que promover, mediante políticas públicas activas, la integración del dato o hecho religioso. En segundo lugar, tenemos también que garantizar este principio de igualdad que establece la Constitución, no solo entre las confesiones ya existentes, sino también en la relación que las mismas tienen y el Estado tiene con los no creyentes. En tercer lugar, debemos avanzar también y profundizar en ese principio de neutralidad que debe gobernar las relaciones de los Estados con las confesiones en un Estado laico. En cuarto lugar, deberíamos revisar seriamente los acuerdos que tiene la Santa Sede con el Estado español y en quinto y último lugar, pero no por ello menos importante, deberíamos avanzar también, profundizar y estudiar seriamente la posibilidad de revisar esos modelos de cooperación desde un sistema pacticio hasta un derecho común que se base o que tenga su base en una perspectiva de la libertad de conciencia. Esto es, revisando la Ley Orgánica de Libertad Religiosa del año 80 y proponiendo una Ley Orgánica de Libertad de Conciencia más actual, más moderna y, por supuesto, más integradora.